Dios y la obedecemos en las aguas del bautismo, venimos a ser añadidos a la gran familia de Dios. Si hay una bendición, hermanos, si hay una bendición en nuestra vida, es ser parte de la gran familia de Dios. Si hay una gran bendición que tú todavía no has experimentado, que tú todavía no has vivido, que tú todavía no la has puesto dentro de ti, está a tu disposición. Probablemente aquí en San Ángelo hay familias humildes, hay familias de clase media y hay familias de clase alta. Pero la familia, hermanos, la familia de Dios, la gran familia de Dios, no se compara a ninguna de ellas. Porque la gran familia de Dios, hermanos, es algo especial. No es algo común. No es algo que nosotros podamos comprar o obtener en cualquier parte. La gran familia de Dios, hermanos, es algo que Dios nos ha dado y en la cual nosotros somos parte y formamos parte de la gran familia de Dios. Por eso cuando leemos nuestro texto de Primera de Pedro, lo primero que nosotros encontramos es la afirmación de la gran familia de Dios, la afirmación de la gran familia de Dios. Nada más pone la afirmación. Y la afirmación, hermanos, es la que dice ahí en ese texto: vosotros sois linaje escogido. Quiere decir, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos abolengo espiritual. Quiere decir que participando y siendo parte de la gran familia de Dios, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos una clase diferente. Quiere decir, hermanos, que nosotros venimos de una casta espiritual. Una casta, hermanos, que no se obtiene en ninguna sociedad y en ningún país, hermanos, de este mundo. Porque nuestra casta, hermanos, es una casta, hermanos, que proviene desde los cielos. La gran familia de Dios, hermanos, tiene una alcurnia en el cual, hermanos, nos hace diferentes de los demás pueblos y de las demás familias. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados, hermanos, venimos de una línea, pero una línea, hermanos, espiritual, una línea especial, una línea fina, una línea, hermanos, que proviene desde la eternidad. La línea nuestra, hermanos, como la gran familia de Dios, es diferente. Porque Él, hermanos, nos ha puesto a cada uno de nosotros en una mejor condición de la que nosotros vivíamos antes. Quiere decir que nuestra estirpe, hermanos, llega, hermanos, a la nobleza. No hay algo, hermanos, más nobles, hermanos, que pertenecer a la gran familia de Dios. Esos son nuestros orígenes espirituales. Y la gran familia de Dios, hermanos, es algo espiritual, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de cuidar, hermanos, es el pertenecer a la familia de Dios. Es una bendición, es un privilegio y es, hermanos, un orgullo que todos nosotros debemos de llevar en nuestro diario vivir. Tenemos, hermanos, una genealogía, hermanos, espiritual. Y tenemos, hermanos, una familia incomparable. Y tenemos, hermanos, un gran nombre porque somos la gran familia de Dios. Y no son afirmaciones, hermanos, de los hombres.
ni tampoco de los políticos, ni tampoco de los famosos, ni tampoco de Univisión, ni tampoco de ningún medio, hermanos, electrónico. Somos la gran familia de Dios porque el Señor lo menciona, porque el Señor lo dice. Vosotros sois linaje escogido. Esa es la afirmación. La afirmación, hermanos, que no tienes por qué dudar. La afirmación, hermanos, que se ha dado desde el principio en que se inició la iglesia. La afirmación, hermanos, que ha perseverado a través de los siglos. La afirmación, hermanos, que está hoy en día. Por eso Nicodemo preguntaba: ¿podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? El Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, hermanos, es diferente. Y en las aguas del bautismo, en la obediencia, cuando Dios nos pone, hermanos, en la gran familia de Dios, esa es la gran diferencia. Y la afirmación, hermanos, es lo que Pablo, hermanos, está señalando aquí en primera Pedro capítulo 2 y versos 9 y 10. Una afirmación, hermanos, que no hay que dudarlo. Una afirmación, hermanos, que está a nuestro alcance. Una afirmación, hermanos, que podemos hacerla nuestra cada uno de nosotros. Ahora hay otra frase ahí en primera de Pedro. Dice: vosotros sois linaje escogido. Y luego la otra frase: real sacerdocio. Primero vemos, hermanos, la afirmación. Pero ahora Pedro está hablando, hermanos, de real sacerdocio. Quiere decir que está hablando, hermanos, de una dicha. Está hablando, hermanos, real, algo auténtico, algo exacto, algo fiable, hermanos, algo probado. Quiere decir que cuando él dice real sacerdocio, hermanos, es algo veraz, es algo verdadero, es algo verídico, es algo, hermanos, efectivo, es algo existente, es algo cierto, es algo seguro. Cuando Pedro dice esto, hermanos, real sacerdocio, es la dicha, hermanos, que solamente pueden experimentar aquellos que han conocido el Evangelio, aquellos que han obedecido el Evangelio, aquellos que han venido a formar parte de la gran familia de Dios. Vosotros sois linaje escogido, la afirmación. Y número 2, la dicha. La dicha, hermanos. No hay mayor dicha, hermanos, que pertenecer a lo real. Porque tenemos, hermanos, la fortuna. Tenemos la fortuna, hermanos, de pertenecer al real sacerdocio. No es un sacerdocio, hermanos, de los hombres. No es un sacerdocio levítico. Es un sacerdocio, hermanos, espiritual de los cielos. Es un sacerdocio, hermanos, que nos trae, hermanos, bienestar. Porque nos sentimos bien cuando venimos a formar parte de la gran familia de Dios. Porque Dios nos envuelve, hermanos, de este real sacerdocio. Y esa es la fortuna que tenemos. Es el bienestar, hermanos, que nosotros recibimos. Y esa es la felicidad, hermanos, que nos ofrece pertenecer al real sacerdocio. Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ofrecerle a nuestro Señor la gloria, la honra y la alabanza. La alabanza. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Pertenecemos al gran sacerdocio. Y porque la convivencia que tenemos espiritualmente, hermanos, produce, hermanos, un gozo que no se puede comparar. Cuando Pedro escribe esto, hermanos, la gran familia de Dios les estaba, hermanos, hablando
aquellos que estaban dispersos, aquellos que estaban en Asia y aquellos que estaban en otros países, que a lo mejor se sentían, hermanos, abandonados, que a lo mejor se sentían solos, que a lo mejor se sentían sin esperanza, a lo mejor se sentían, hermanos, ignorados completamente. Y Pedro escribe esto tratando de afirmarles lo que la palabra de Dios nos enseña. Una afirmación, hermanos, que tenemos que tener en nuestra mente. Una dicha, hermanos, que debe de estar dentro de cada uno de nosotros. Y fíjense el número 3. Fíjense el número 3. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y número 3, nación santa. ¿Saben ustedes qué es nación santa? El privilegio. Hermanos, la afirmación, la dicha, real sacerdocio, y ahora el privilegio, hermanos, nación santa. Quiere decir que ese privilegio, hermanos, es un favor. Ese privilegio es un beneficio que Dios nos ha dado, hermanos, que no merecemos, pero que por la sangre de Cristo, hermanos, Dios nos ha dado un beneficio, hermanos, que no se puede obtener por ningún medio. Es una gracia, hermanos, que hemos adquirido, algo que no merecemos, pero que Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a la gran familia de Dios. Antes, no sé cómo diríamos, antes pertenecíamos a la familia Hernández, Pérez, López, etc. Pero ahora no. Ahora es la gran familia de Dios. Y aquellos hermanos que somos miembros de la gran familia de Dios, sabemos nuestras responsabilidades. Y sabemos, hermanos, nuestras obligaciones. Y sabemos también los peligros. Y sabemos, pero también sus bendiciones. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la gran familia de Dios. Y esa gran familia de Dios, hermanos, es un privilegio inalcanzable, porque con nuestros medios no lo vamos a obtener. El único medio, hermanos, para obtener y ser parte de la gran familia de Dios es la obediencia. Sin obediencia no podemos tener privilegios. La obediencia, hermanos, es esencial para venir a formar parte de la gran familia de Dios. Si no hemos obedecido al Evangelio, no podemos estar en la gran familia de Dios. Pero si obedecemos el Evangelio, venimos a formar parte de la gran familia de Dios. ¿No es una bendición? Ahora fíjense bien, hay otra frase que me gusta. Mas vosotros sois, dice ahí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego la otra frase dice ahí, pueblo adquirido por Dios. Fíjense bien, pueblo adquirido por Dios. Número 4. Número 4. La preferencia. Fíjense bien. La gran familia de Dios, hermanos, es una preferencia, pueblo adquirido por Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel, hermanos, era el pueblo más insignificante de todos los demás pueblos. Y que Dios dice ahí en su palabra, no por ser ustedes el pueblo más grande, famoso, o lo que ustedes sean, Dios los ha escogido a ustedes porque eran lo más insignificante que había en la tierra. Y así éramos nosotros, hermanos.
Hermanos, Dios ha tenido, hermanos, una preferencia. Y esa preferencia, hermanos, es pueblo adquirido por Dios.